El ultimátum. La vasta Cámara del Alto Consejo de la Hegemonía Galáctica guardó silencio, mientras la embajadora humana avanzaba a grandes pasos. Los pasos de la embajadora Elina Chin resonaban en los pulidos suelos de obsidiana. Su puerta, determinada, resonaba. La gravedad de su misión. Miles de ojos alienígenas seguían su progreso. Un mar de tentáculos, apéndices y órganos sensoriales, todos enfocados en esta larga representante de la humanidad. Alina se detuvo ante los imponentes días donde se alzaba el trío gobernante de los Eimes. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría. Este momento definiría el futuro de su especie, muy posiblemente, el destino de la galaxia misma. Estimados miembros de la Hegemonía Galáctica, la voz de Elena resonó amplificada por la acústica de las cámaras. Vengo ante ustedes hoy no como una suplicante, sino como una heraldora. Murmullos resonaron entre los dignatarios reunidos. El ARX es del. Un imponente insectoide chasqueó sus mandíbulas con disgusto. Los representantes Sori, con parches luminosos, emitieron un patrón de advertencia. Elina continuó con su voz firme y firme durante demasiado tiempo. La humanidad ha visto cómo tu hegemonía se ha expandido sin control por las estrellas. Hemos presenciado la subyugación de innumerables especies, la minería a cielo abierto de mundos enteros y la erradicación de culturas que abarcan milenios. La figura central del Tramit, el alto árbitro Cátaro, se inclinó hacia adelante. Su forma gelatinosa se onduló con una ira apenas contenida. ¿Te atreves a sermonearnos sobre nuestros métodos? Humano, tu especie es solo un bebé en el orden cósmico. Deberías estar agradecido de que te hayamos permitido conservar tu autonomía hasta ahora. Una fría sonrisa se dibujó en el Alitz y ese alto árbitro es precisamente por eso que estoy aquí hoy. La humanidad ya no se quedará de brazos cruzados mientras remodelas el GXY como si vieras en tu imagen. Hemos venido a dar un ultimátum. La cámara estalló en una cacofonía de indignación. Los delegados gritaron, rugieron y emitieron feromonas de ira e incredulidad. Los altos árbitros cátaros levantaron un tentáculo y el silencio volvió a caer. Un ultimátum. La voz de Scar se secó con condescendencia. ¿Y qué podría decirnos? Por favor. ¿Su lastimosa especie podría amenazarnos con eso? Los ojos de Elina brillaron con intensidad. Expansión marítima. Retírense de los territorios que han reclamado injustamente. Concedan la independencia a la especie que han esclavizado. Si no cumplen dentro de un ciclo galáctico estándar, las consecuencias serán severas. La risa resonó por la cámara. Una sinfonía discordante de alegría alienígena. Incluso los típicamente estoicos meridianos estaban visiblemente divertidos. Sus cuerpos cristalinos vibraban con frecuencias burlonas. La forma del árbitro Scar se onduló con lo que en su especie pasaba por risa. ¿Y si rechazamos esta generosa oferta, nos declararán la guerra con su puñado de colonias y naves espaciales primitivas? La expresión divina permaneció impasible. Si se niegan, sus mundos arderán. Sus flotas se dispersarán a los vientos cósmicos. Su imperio, construido sobre los huesos de 1000 civilizaciones, se desmoronará. La risa se apagó, reemplazada por un tenso silencio. Los delegados reunidos se miraron. Se miraron el uno al otro, sin saber si indignarse o desconcertarse por la audacia del humano. La voz de Scar se redujo a un susurro peligroso. Nos amenazas con la destrucción. Tú, cuyo mundo natal podríamos aplastar con solo una fracción de nuestro poder, no amenazamos. La alta árbitra, Alena, respondió. Con calma, hacemos promesas. La humanidad ha tolerado tu tiranía durante demasiado tiempo. Hemos observado, hemos aprendido y hemos preparado la hegemonía. Cree que conoce todo el alcance de nuestras capacidades. Te aseguro que no. Una nueva voz cortó la tensión. Felser, el representante Sori, dio un paso al frente. Sus parches bioluminiscentes latían con curiosidad. ¿Qué garantías tenemos de que tus palabras sean algo más que una bravuconería vacía? Elena se giró para dirigirse a los Oraki. No necesitas garantías. Más allá de esto, si la hegemonía no cumple con nuestras demandas, presenciarás de primera mano el alcance de la determinación de la humanidad. Puede que seamos jóvenes a tus ojos, pero hemos aprendido mucho en nuestro breve tiempo. Entre las estrellas, hemos visto las atrocidades cometidas en nombre de su orden cósmica y juramos nunca permitir que tales horrores azoten a nuestra propia gente. El delegado Are en voz alta. Su especie apenas puede mantener un puñado de colonias más allá de su sistema natal. ¿Cómo podrían esperar enfrentarse al poder combinado de la Hegemonía? Un fantasma de la sonrisa
se dibujó en los labios de Elena. Es cierto que nuestra presencia visible en la galaxia es limitada, pero las apariencias engañan. Hemos pasado décadas preparándonos para este momento, desarrollando tecnologías y estrategias que nivelarán el campo de juego. La hegemonía se ha vuelto complaciente en su poder, creyendo que ninguna fuerza en el universo podría desafiar su dominio. Esa complacencia será su perdición. Altos árbitros, cátaros, forma gelatinosa, rebosante de furia apenas contenida. Hablan de tecnologías más allá de sus capacidades conocidas. ¿Esperan que creamos que de alguna manera han superado siglos de desarrollo en solo décadas? Créanlo. El alto árbitro, respondió Elena, pero sepan que la humanidad siempre ha sobresalido en adaptación e innovación. Hemos estudiado sus fortalezas y debilidades, y nos hemos preparado en consecuencia. Nuestros guerreros entrenan en simulaciones basadas en sus tácticas. Nuestros científicos han aplicado ingeniería inversa y mejorado la tecnología de hegemonía capturada. No somos la especie primitiva que creen que somos. Un murmullo bajo se extendió por la cámara mientras los delegados procesaban esta información. Algunos se burlaron de las afirmaciones. Otros comenzaron a parecer preocupados. Felser, el representante Sori, habló de nuevo. Incluso si lo que dicen es cierto, seguramente deben comprender el costo de tal conflicto. Se perderían innumerables vidas en ambos bandos. ¿Ese es el precio que su especie está dispuesta a pagar? La expresión de Belina se endureció. Entendemos el costo demasiado bien, pero hemos visto el precio de una acción, la sublevación y el sufrimiento de innumerables especies bajo el dominio de la hegemonía. La humanidad siempre se ha enfrentado a la tiranía, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Preferiríamos morir de pie que vivir de rodillas. La voz del alto árbitro Scar resonó por la cámara. Suficiente. Esta tontería te presentas ante nosotros con grandilocuentes afirmaciones y amenazas vacías. La hegemonía ha perdurado durante milenios y no se dejará intimidar por la postura de una especie incipiente. Entonces no nos dejas otra opción. Alinda dijo con voz llena de silenciosa determinación. Recuerda este momento. Alto árbitro, recuerda que vinimos a ti en paz, ofreciéndote la oportunidad de evitar el derramamiento de sangre. Lo que sigue es tu responsabilidad. Con eso, Alina se giró y comenzó a caminar de regreso por el largo pasillo de la cámara. Los delegados reunidos observaron en silencio atónito cómo la solitaria humana salía justo antes de llegar a las enormes puertas. Alina se detuvo y se giró para encarar el triunfo. Un ciclo galáctico estándar. Alto árbitro. Eso es todo. Tienes tiempo para reconsiderar tu posición cuando el ciclo termine. La humanidad actuará y la galaxia nunca volverá a ser la misma. Las puertas se abrieron y la embajadora Elina entró con la barbilla, dejando una cámara llena de diplomáticos alienígenas desconcertados, enojados y cada vez más inquietos, a su paso. Las puertas se cerraron tras ella. Elena se permitió. Un pequeño suspiro de alivio había dado. El mensaje de la humanidad, sabiendo muy bien que era poco probable que la hegemonía prestara atención a la advertencia, ahora que el verdadero trabajo comenzaría. Fuera de la cámara del consejo, Alina fue recibida por su ayudante, Marcus Reeves. Su rostro, normalmente alegre, estaba marcado por la tensión. «¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja, mientras se apresuraban por los ornamentados pasillos de la sede del poder de la hegemonía, tan bien como esperábamos. Elina respondió con gravedad. Se rieron, amenazaron, se despidieron, pero vi algo en sus ojos. Marcus, bajo la arrogancia y los comentarios sarcásticos, hubo un destello de duda. Marcus asintió. «Eso es algo, al menos. ¿Crees que será suficiente para hacerles reconsiderar?» Elina negó con la cabeza. «No. Son demasiado tercos, demasiado convencidos de su propia superioridad. Pero esa semilla de duda es lo que necesitábamos plantar. Crecerá en los próximos días y cuando ataquemos, florecerá en pánico». Llegaron a su lanzadera, una nave elegante que parecía realmente primitiva. Junto a la grandiosa nave de la hemotonía se encontraba cerca mientras abordaban el comunicador de Alena. Ella respondió y apareció una imagen holográfica del almirante de flota Tanaka. La embajadora Tanaka dijo, su rostro curtido estaba marcado por la preocupación. Por su expresión, deduzco que la hegemonía no fue muy receptiva a nuestro ultimátum. Elina asintió, como se esperaba. «Almirante, no van a ceder. Necesitamos proceder con la siguiente fase de la operación». La expresión de Tanaka se endureció. «Entendí. Avisaré a todos los comandos para que comiencen los preparativos finales».
La hegemonía no tiene ni idea de lo que se les viene encima. Mientras la lanzadera despegaba, dejando atrás la brillante capital de la hegemonía galáctica, Alina miró hacia las estrellas. En algún lugar allá afuera, las flotas ocultas de la humanidad se movilizaban. Se estaban poniendo en funcionamiento armas avanzadas y operativos encubiertos se movían a sus posiciones. La hegemonía creía que estaban lidiando con una pequeña molestia, una especie joven que sobrepasaba sus límites. No tenía ni idea de que acababan de decirlo. En movimiento. Una cadena de eventos que transformaría el equilibrio de poder en la galaxia, mientras su lanzadera saltaba un viaje más rápido que la luz. Belina cerró los ojos y susurró una oración silenciosa. Que las estrellas nos perdonen por lo que estamos a punto de hacer. El ultimátum había sido entregado. La humanidad mostraría a la galaxia exactamente de qué era capaz cuando se la presionaba demasiado. La preparación. 2000 palabras en las profundidades del cinturón de asteroides del sistema Próxima Centauri, oculta de miradas indiscretas y sensores. El verdadero poder de la humanidad estaba despertando la vida. El enorme asteroide ahuecado, designado Fortaleza Alfa, bullía de actividad mientras soldados, ingenieros y estrategas trabajaban incansablemente para prepararse para el conflicto venidero. El almirante de flota Yuki Tanaka se encontraba frente a una pantalla holográfica de Galaxia, su rostro curtido, iluminado por los colores arremolinados de los sistemas estelares y la nebulosa, observó cómo pequeños indicadores que representaban flotas y activos humanos cobraban vida en el mapa, emergiendo de sus bases ocultas y campos de sigilo. Informe de estado de Tanaka. Ladró sus ojos sin apartar la vista de la pantalla. El coronel Alexei Volkov, su jefe de operaciones, dio un paso al frente. Todos los elementos de la flota se reportan listos. Almirante Fantasma. El cadáver se ha infiltrado con éxito en sistemas clave de hegemonía y nuestra red de comunicación de entrelazamiento cuántico está completamente operativa. Tanaka asintió con una sonrisa sombría en sus labios. ¿Y qué hay del proyecto Prometeo? La expresión de Boula se tensó. El arma está lista, almirante, pero debo expresar una vez más mi preocupación por su uso. Se ha observado el potencial de daños colaterales. Coronel, Tanaka lo interrumpió, pero ya hemos hablado de esto. La hegemonía no nos deja otra opción. A veces, para salvar el bosque, hay que quemar la podredumbre. Como si fuera un nuevo holograma, que cobró vida junto a ellos, era la embajadora Elina. Su barbilla, su rostro, demacrado por el agotamiento, se desvaneció tras su enfrentamiento con el Consejo de Hegemonía. La almirante Elena me saludó y respondió a la Fortaleza Alfa. La hegemonía reaccionó exactamente como predijimos. Desestimaron nuestro ultimátum y probablemente estén preparando una expedición punitiva. Mientras hablamos, Tanaka entrecerró los ojos y nos apegamos al plan. Elena, necesito que actives a nuestros agentes durmientes dentro de las razas sujetas a la hegemonía. Es hora de encender la mecha de la rebelión en todo su imperio. Elena asintió solemnemente. Entendí. Haré las llamadas en cuanto regrese. Que las estrellas nos cuiden a todos. El holograma de Elina se apagó. Tanaka volvió a la pantalla galáctica. Enfocó la Tierra en una pequeña canica azul que parece insignificante contra el vasto telón de fondo del espacio. Todo por lo que hemos trabajado se reduce a esto, murmuró. La última y mejor esperanza de la humanidad al otro lado de la galaxia a bordo de la nave insignia de Emes, el Alto Dominio Eterno. Los árbitros, la semilla cátara con rabia, su forma gelatinosa se agitó y burbujeó. Se dirigió al Consejo de Guerra reunido. La audacia de estos humanos, Scar, bramó. Para amenazarnos con la destrucción de la hegemonía galáctica, deben aprender el precio de tal insolencia. El general Vexor, el principal estratega militar de los Eimes, dio un paso al frente. Los insectoides, sus ojos compuestos, brillaron con frío cálculo. El alto árbitro, si bien estoy de acuerdo en que los humanos deben ser puestos en su lugar, recomiendo precaución. Su ultimátum fue inusualmente confiado para una especie tan joven. La figura de Scar se onduló con una risa desdeñosa. ¿Les das demasiado crédito a estos primitivos? General, ¿qué podrían tener que pudiera amenazar nuestro dominio? Las mandíbulas de Vexor chasquearon pensativamente. Quizás nada. El alto árbitro. Pero en mi experiencia, no es prudente subestimar a un enemigo. Por pequeño que parezca, antes de que Scar pudiera responder, las alarmas resonaron por toda la nave. Un oficial subalterno entró corriendo en la sala de guerra, con sus tentáculos temblando de agitación. El alto árbitro,
Estamos recibiendo informes de levantamientos simultáneos en múltiples mundos. Tal es el principal. Cita, Reticuli Nova Stellis. Todos están en revuelta abierta. La forma de Scar palpitaba de conmoción e ira. ¿Imposible? ¿Cómo pudo pasar esto sin nuestro conocimiento? Los ojos compuestos del general Bexcour se entrecerraron. Parece alto. Árbitro. Los humanos pueden haber estado más ocupados de lo que creíamos. No es coincidencia. Están coordinando estas rebeliones mientras el Consejo de Guerra estallaba en caos. Scar sintió un destello de algo que no había experimentado en siglos. Dudaba en la fortaleza Alfa. Elina Chen se apresuró por los bulliciosos pasillos. Sus pasos resonaban en las paredes metálicas. Irrumpió en el centro de mando, donde la almirante Tanaka y su personal estaban reunidos alrededor de la pantalla holográfica. «Listo», Alinda anunció, ligeramente sin aliento. «Nuestros agentes han provocado levantamientos en toda la hegemonía. Sus fuerzas se dispersarán, intentando mantener el control». Tanaka asintió con aprobación. «Excelente trabajo. Embajador, ahora pasamos a la fase 2. Se giró hacia el coronel Volov. «Active el núcleo fantasma. Es hora de mostrarle a la hegemonía de lo que realmente somos capaces». Volkov saludó y se dirigió a una consola cercana con unas pocas órdenes rápidas. Se enviaron señales cifradas a través de la inmensidad del espacio, activando la fuerza de combate secreta y de élite de la humanidad, en las sombras de una bulliciosa estación espacial Emone orbitando Taleris Prime. Un anodino trabajador de mantenimiento se puso rígido de repente. Sus ojos se quedaron vidriosos por un momento mientras la señal de activación recorría sus implantes neuronales. En un instante, años de encubrimiento profundo se desvanecieron, reemplazados por la nítida concentración de una agente altamente entrenada. La capitana Sarah Hawkins, del núcleo fantasma, flexionó los dedos sintiendo como la nanotecnología en su cuerpo cobraba vida. Tocó su comunicador, camuflado en una simple joya. «Equipo Espectro. Aquí Fantasma. Lidera la operación. El caballo de Troya está listo». Repito, el caballo de Troya está listo. Cruzando la estación, otros 5 trabajadores recibieron el mensaje. En cuestión de minutos, se habían reunido en un lugar predeterminado. Sus cuerpos, mentes preparadas para la acción. Sarah se dirigió a su equipo. En voz baja pero intensa, todos conocen la misión. Tomar el control de esta estación, desactivar sus defensas y abrir paso a nuestra flota. La hegemonía cree que esto es solo otra rebelión. Les demostraremos lo equivocados que están. El equipo se movió con falta de práctica. Sus cuerpos aumentados les permitieron superar la seguridad de la estación con facilidad. Las alarmas sonaron, pero ya era demasiado tarde. Sarah se interconectó con el ordenador principal de la estación. Sus implantes neuronales le permitieron eludir los protocolos de seguridad que habrían tardado horas en descifrar un ejército de hackers. Cuando cayó el último cortafuegos, Sarah se permitió una sonrisa sombría. «Fantasma, desangrado en la fortaleza Alfa. La puerta trasera está abierta. Traigan el dolor». «Almirante». Tanaka observó cómo el indicador de la estación Talaris cambiaba de rojo a verde en su pantalla. Informes similares llegaban del otro lado del espacio de la hegemonía, mientras los equipos centrales de los fantasmas tomaban el control de instalaciones clave. «Ahora», Tanaka dijo en voz baja, «les mostraremos de qué es realmente capaz la humanidad». Se giró hacia su oficial de comunicaciones. «Señala la operación de la flota. Una tormenta de fuego comienza ahora en la galaxia. Astilleros ocultos estallan en actividad. Naves que habían estado cuidadosamente ocultas durante años emergieron de campos de asteroides, atmósferas de gigantes gaseosos e incluso de las coronas estelares. Las naves no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Dormían oscuras y eran prácticamente indetectables para los sensores convencionales en el corazón. Cada flota era un acorazado clase Prometeo, una nave que representaba la cúspide de la tecnología militar humana. Estas enormes naves estaban repletas de armas que podían reducir planetas a cenizas, protegidas por sistemas de escudo, diseñadas a partir de una docena de razas alienígenas, mientras las flotas humanas convergían en la galaxia. La almirante espacial Tanaka se dirigió a sus fuerzas. Sus palabras fueron transmitidas a cada nave, a cada soldado, a cada agente en el campo, hombres y mujeres de la Tierra y sus colonias. El momento para el que nos hemos preparado ha llegado. Durante demasiado tiempo hemos observado cómo la galaxia ha oprimido y explotado a innumerables especies en las estrellas. Hoy decimos basta. La voz de Tanaka se hizo más fuerte,
llena de convicción. Luchamos no solo por nosotros mismos, sino por cada ser sensible, ser que ha sufrido bajo su gobierno. Luchamos por el derecho de todas las especies a determinar su propio destino. Luchamos por un futuro donde la galaxia esté libre de tiranía. Hizo una pausa en sus siguientes palabras. Con el peso de la responsabilidad, no se equivoquen. Esta será una batalla como ninguna otra que la humanidad haya enfrentado jamás. Las fuerzas de la hegemonía nos superan en número y lucharán, con la desesperación de un régimen que teme perder el control del poder. Pero tenemos algo que a ellos les falta, el inquebrantable espíritu de humanidad. Los ojos de Tanaka brillaron con determinación. Somos los descendientes de quienes cruzaron océanos, conquistaron los cielos, alcanzaron las estrellas. En nuestras venas corre la sangre de exploradores, innovadores y luchadores por la libertad. La hegemonía cree que somos débiles, primitivos, fácilmente intimidados. Hoy les demostramos que están equivocados. Su voz se elevó aún, creciendo por la tierra, por la libertad, por el futuro de toda la vida sensible en la galaxia. La operación Tormenta de Fuego comienza ahora. Una ovación resonante resonó en cada nave y base mientras las fuerzas de la humanidad avanzaban listas para desafiar el poder de un imperio que se extendía por las estrellas. En el caos de la sala de guerra de la hegemonía, los informes de ataques a instalaciones clave llovían más rápido de lo que podían procesarse. La pantalla holográfica del territorio de la hegemonía era un mar de indicadores de alerta roja. Altos árbitros. La forma gelatinosa de Scar temblaba de rabia e incredulidad. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde sacaron estos humanos una tecnología tan avanzada? ¿Tales números? General Vexor. Las mandíbulas chasquearon rápidamente. Una señal de extrema agitación. Alto árbitro. Estamos detectando múltiples flotas que convergen en nuestros sistemas centrales. Sus naves son como nada que hayamos encontrado antes. Nuestros sensores apenas pueden rastrearlas. La voz de Scar se elevó a un grito. Imposible. Movilicemos todas las naves que tenemos. Aplastemos a estos advenedizos primitivos mientras la vasta máquina de guerra del Hegeman entra. Vea pesadamente en acción. Vexor. No podíamos evitar una creciente sensación de pavor. Los humanos se habían preparado para este momento con una minuciosidad y previsión que era aterradora en sus implicaciones para él. Por primera vez en su larga carrera militar, el general se preguntó si finalmente se habían encontrado con un enemigo que pudiera igualar o incluso superar el poder de la galaxia. El escenario estaba listo. Los planes cuidadosamente trazados de la humanidad estaban en marcha mientras los primeros disparos de la guerra cruzaban el vacío del espacio. El destino de la galaxia pendía de un hilo. La hegemonía estaba a punto de comprender que la humanidad era mucho más que una especie primitiva por ser conquistada y explotada. Estaban a punto de enfrentarse a la terrible ira de una especie que había pasado décadas preparándose para este preciso momento. La tormenta se cernía sobre ellos y nada volvería a ser igual. De nuevo, el primer golpe. El vacío del espacio estalló en una deslumbrante exhibición de mentes preparadas para la acción. Sara se dirigió a su equipo. En voz baja pero intensa, todos conocen la misión. Tomar el control de esta estación, desactivar sus defensas y abrir paso a nuestra flota. La hegemonía cree que esto es solo otra rebelión. Les demostraremos lo equivocados que están. El equipo se movió con falta de práctica. Sus cuerpos aumentados les permitieron superar la seguridad de la estación con facilidad. Las alarmas sonaron, pero ya era demasiado tarde. Sara se interconectó con el ordenador principal de la estación. Sus implantes neuronales le permitieron eludir los protocolos de seguridad que habrían tardado horas en descifrar un ejército de hackers. Cuando cayó el último cortafuegos, Sara se permitió una sonrisa sombría. Poder destructivo mientras las flotas ocultas de la humanidad se enfrentaban a las defensas avanzadas del EEM. Elegantes y oscuras naves humanas danzaban entre los pesados cruceros Eoni. Sus armas avanzadas destrozaban escudos y blindajes con una eficiencia aterradora. A bordo del HS Defiant, la nave insignia de la flota alfa de la humanidad, el capitán Suran. Gwyn observó cómo se desarrollaba la batalla con sombría satisfacción. La pantalla holográfica de la nave mostraba fuerzas humanas avanzando en múltiples frentes, sorprendiendo a Lemony completamente desprevenido. Informe de estado de guardia. Sora ordenó, sin apartar la vista de la pantalla táctica, a su comandante Exo Hake. Torres respondió con prontitud. Todas las naves informan de un rendimiento óptimo. Capitán.
Los equipos de la Corve Fantasma han desactivado con éxito las redes de defensa de hegemonía clave en los sectores 7 al 13. Nuestra fragata sigilosa clase Spectro se está adentrando profundamente en territorio enemigo, apuntando a los nodos de mando y control. Sara sintió con una sonrisa tensa. El arma Prometheus se está cargando. Capitán, estará lista para el despliegue en aproximadamente 30 minutos. La expresión del capitán se endureció. Bueno, retransmisión a... Todas las naves presionan la ventaja. No mostraron piedad, pero recuerden nuestros objetivos principales. Estamos aquí para la máquina de guerra griega, no para aniquilar especies enteras. Mientras el Ifaient avanzaba con sus escudos avanzados, resistiendo el fuego de las armas geminosas, Sara no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y aprensión. La humanidad se había preparado para este momento durante décadas, pero la magnitud del conflicto aún se tambaleaba en las profundidades del espacio de hegemonía en el rico mundo mineral de Novastus. La especie Torán, oprimida durante mucho tiempo, se alzó en una revuelta abierta liderada por insurgentes entrenados por humanos. Las formas de vida basadas en cristales abrumaron a sus señores supremos con sorprendente velocidad y ferocidad. En medio del caos, una figura solitaria se movía con determinación a través de los restos destrozados de la capital planetaria. El mayor Eli Reeves, de la corte fantasma, navegaba por las estructuras cristalinas con facilidad. Su cuerpo, aumentado con tecnología de vanguardia, le permitía interactuar directamente con los sistemas de bronceado. Eli llegó a su destino, el principal sistema de comunicación del planeta. Hav, con un pensamiento, conectó sus implantes neuronales a la computadora central de la instalación sin esfuerzo, superando capas de encriptación alienígena. Fortaleza Alfa. Aquí está. Eli, Fantasma 3, subvocalizó el mensaje a toda velocidad a través del entrelazamiento cuántico. La red Novastelis está segura, cargando datos estratégicos de la hegemonía. Ahora está de vuelta. Fortaleza Alfa. El almirante Tanaka recibió la transmisión con un gesto de aprobación. Excelente trabajo, mayor. Esta información será crucial para nuestra siguiente fase. Mantenga la posición y continúe coordinándose con la resistencia, tan mientras asimilaba la nueva información. Tanaka se dirigió a su personal. La respuesta de la hegemonía es más lenta de lo previsto. Tienen dificultades para coordinar sus fuerzas en múltiples frentes. Es hora de presionar más. Ella activó su sistema de comunicaciones. Todas las flotas. Aquí está el almirante Tanaka. Ejecuten la operación. Separación. Repito, la operación separación está en marcha. En el sistema Zeta Retícula, hogar de uno de los astilleros más grandes del Eeman. Las alarmas sonaron cuando naves humanas se materializaron repentinamente de lo que parecía ser el aire. El sigilo clase Spectro. Frates, anteriormente indetectables, ahora se revelaron en un ataque coordinado. La teniente comandante Aisa Cassini, que lideraba el asalto desde la HSS Sadoblade, sintió una oleada de adrenalina. Mientras su nave se desenmascaraba, todas las unidades sin armas destruían esos diques secos, y las plataformas de ensamblaje no dejaban que ninguna nave en construcción sobreviviera. La flota humana atacó con precisión quirúrgica. Sus avanzados sistemas de puntería les permitían hegemonía. Naves aún en sus nacimientos. Torpedos de antimateria, gravedad y rayos arremetieron, reduciendo el orgullo de la capacidad de construcción naval de los Eeman a restos fundidos y retorcidos. A medida que los refuerzos de hegemonía comenzaban a llegar, Ace se permitió una feroz sonrisa. Muy bien, gente. Es hora de la fase 2. Activen los disruptores Nexus. Desde el vientre de cada nave humana, un extraño dispositivo emergió al encenderse. La realidad misma pareció deformarse y retorcerse a su alrededor. De repente, las naves de hegemonía que llegaban se encontraron incapaces de entrar a una velocidad superior a la de la luz, viajar o comunicarse con sus bases. La bella se murmuró mientras observaba. Las fuerzas Ihan se agitaban confundidas. Los disruptores Nexus. Uno de los logros tecnológicos mejor guardados de la humanidad acababan de cambiar el rostro de la guerra espacial para siempre en el mundo hegemónico del trono de los altos árbitros de Apex Prime. La forma gelatinosa de Scar se retorcía con una mezcla de rabia y miedo. La sala de guerra era un caos con informes de derrotas y levantamientos que llegaban de todo el imperio. ¿Cómo bramó escaso modulador de voz, esforzándose por transmitir la profundidad de su furia? ¿Cómo pudieron estos primitivos haber desarrollado tal tecnología sin nuestro conocimiento? El general Vexor,
con aspecto cada vez más demacrado, hizo clic en sus mandíbulas nerviosas. Alto árbitro. Parece que subestimamos gravemente a los humanos. Su nivel tecnológico está muy por encima de lo que creíamos posible. Estos levantamientos coordinados debieron haber estado planeándolo durante años, si no décadas, antes de que Scar pudiera responder. Un oficial subalterno irrumpió en la habitación. Sus tentáculos se retorcían en agitación. Alto árbitro. Hemos perdido contacto con los astilleros Zeta Reticuli y estamos recibiendo informes de algún tipo de anomalía que se extiende por los sistemas cercanos. Las naves no pueden entrar en FTL ni comunicarse a largas distancias. La forma de Scar pulsó conmocionada. Es imposible que nada pueda interrumpir el nexo cuántico entrelazado. Es la columna vertebral de todo nuestro imperio. Los ojos compuestos del general Vex Skor se entrecerraron. Parece que lo imposible se ha vuelto posible. Nos enfrentamos a un enemigo como ninguno que hayamos encontrado. A medida que las implicaciones se asimilaban, Scar sintió algo que no había experimentado en milenios. Miedo genuino a bordo del HS. Un desafiante capitán Sarenguan recibió las últimas actualizaciones con sombría satisfacción. La hegemonía se tambaleaba. Luchaba por responder a los ataques que venían de todas direcciones, pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Capitán. El comandante Torres gritó con voz tensa. El arma Prometheus está completamente cargada y lista para desplegarse. Sara respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Comuníqueme con el almirante Tanaka. Esta no es una decisión que pueda tomar sola. Momentos después, el holograma del almirante Tanaka apareció en el puente. Su rostro estaba marcado por la tensión del mando, pero sus ojos ardían de determinación. Capitán Tanaka. Lo acepto. Supongo que Prometheus está listo. Sara asintió. Sí, almirante, esperando su autorización final. Tanaka guardó silencio un largo momento. El peso de la decisión era visible en su expresión. Finalmente, habló. LMI no nos deja otra opción. Vería nuestros mundos arder, nuestra gente esclavizada. Debemos mostrarles las consecuencias de sus actos. Enderezó la voz y dijo con firmeza, Capitán Gwen. Por la presente, se le autoriza a desplegar el arma Prometheus. Que las estrellas nos perdonen. Como el holograma, Sara se giró hacia su tripulación. Sus rostros eran una mezcla de anticipación y aprensión. Todos conocían el asombroso y terrible poder que estaban a punto de liberar. El objetivo estaba fijado en el anchoraje principal de la flota del EM en el sistema Zeus. El oficial de armas informó que Sora cerró los ojos por un breve momento y ofreció una oración silenciosa a las fuerzas que pudieran estar escuchando. Luego, sus ojos se abrieron de golpe, ardiendo con fuego resuelto. La desafiante se cerró cuando el arma Prometheus se activó. Un rayo de pura energía centellante se lanzó a través del vacío, cruzando años luz en un instante. En las pantallas de toda la nave, la tripulación observó con asombro cómo el rayo impactaba en su objetivo. Por un momento, pareció que nada sucedía, luego la realidad misma pareció para plegarse y retorcerse alrededor de la hegemonía. Las estaciones de las naves de anchoraje e incluso el tejido del espacio-tiempo comenzaron a deformarse y distorsionarse en un destello cegador. Todo el sistema se vio envuelto en una mezcolanza de energía descontrolada. Cuando la luz se desvaneció y los sensores pudieron penetrar de nuevo el área, los fantasmas de la conmoción resonó en el puente donde una vez hubo un vasto anchoraje de la flota, hogar de miles de naves de guerra EMI. Ahora no había nada, ni escombros, ni rastro de radiación, ni siquiera una distorsión en la radiación de fondo del espacio. Era como si esa sección del universo simplemente hubiera dejado de existir. El comandante Toris, con el rostro pálido, susurró, ¿Qué hemos hecho? La voz de Sara era firme, pero un temblor le temblaba al sujetar los brazos de su silla de mando. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, comandante, que sea suficiente para poner fin a esta guerra rápidamente. A través del espacio hegemoníaco, la noticia de la grave destrucción del anchoraje se extendió como un reguero de pólvora. Especies enteras, durante mucho tiempo subyugadas por el gobierno hegemoníaco, miraron a las estrellas con una mezcla de esperanza y miedo. Los conquistadores invencibles habían sido destrozados. Su ilusión de invencibilidad se había hecho añicos en 1000 mundos. Movimientos de resistencia que habían operado durante mucho tiempo en las sombras ahora estallaban abiertamente, inspirados por el ejemplo de la humanidad y ayudados por su tecnología avanzada. Las especies oprimidas se alzaron contra
Su hegemonía domina el Imperio Galáctico, un imperio que se había mantenido indiscutible durante milenios. Ahora se encontraba luchando por su propia supervivencia, y en el corazón de esta convulsión galáctica se encontraba la humanidad, una especie que los Emmy habían descartado como advenedizos primitivos. Días atrás, cuando los informes de la devastación de las armas Prometheus alcanzaron el ápice supremo, la forma gelatinosa del árbitro Scar tembló con una mezcla de rabia y terror. Por primera vez en su larga existencia, se enfrentó a la posibilidad real de la derrota. La voz del general Vexor Scar era inusualmente apagada. ¿Cuáles son nuestras opciones? Las mandíbulas del insectoide general chasquearon rápidamente, en señal de profunda angustia. Árbitro Supremo, creo que debemos considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el mandíbulas nerviosas. Alto árbitro, parece que subestimamos gravemente a los humanos. Su nivel tecnológico está muy por encima de lo que creíamos posible. Estos levantamientos coordinados debieron haber estado planeándolo durante años, si no décadas, antes de que Scar pudiera responder. Un oficial subalterno irrumpió en la habitación. Sus tentáculos se retorcían en agitación. Alto árbitro. Hemos perdido contacto con los astilleros Zeta Reticuli y estamos recibiendo informes de algún tipo de anomalía que se extiende por los sistemas cercanos. Las naves no pueden entrar en FTL ni comunicarse a largas distancias. La forma de Scar pulsó conmocionada. Es imposible que nada pueda interrumpir el nexo cuántico entrelazado. Es la columna vertebral de todo nuestro imperio. Los ojos compuestos del general Vex Score se entrecerraron. Parece que lo imposible se ha vuelto posible. Nos enfrentamos a un enemigo como ninguno que hayamos encontrado. A medida que las implicaciones se asimilaban, Scar sintió algo que no había experimentado en milenios. Miedo genuino a bordo del HS. Un desafiante capitán Sarenguan recibió las últimas actualizaciones con sombría satisfacción. La hegemonía se tambaleaba. Luchaba por responder a los ataques que venían de todas direcciones, pero sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Capitán. El comandante Torres gritó con voz tensa. El arma Prometheus está completamente cargada y lista para desplegarse. Sara respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Comuníqueme con el almirante Tanaka. Esta no es una decisión que pueda tomar sola. Momentos después, el holograma del almirante Tanaka apareció en el puente. Su rostro estaba marcado por la tensión del mando, pero sus ojos ardían de determinación. Capitán Tanaka. Lo acepto. Supongo que Prometheus está listo. Sara asintió. Sí, almirante, esperando su autorización final. Tanaka guardó silencio un largo momento. El peso de la decisión era visible en su expresión. Finalmente, habló. El EMI no nos deja otra opción. Vería nuestros mundos arder, nuestra gente esclavizada. Debemos mostrarles las consecuencias de sus actos. Enderezó la voz y dijo con firmeza, Capitán Gwen, por la presente, se le autoriza a desplegar el arma Prometheus. Que las estrellas nos perdonen. Como el holograma. Sara se giró hacia su tripulación. Sus rostros eran una mezcla de anticipación y aprensión. Todos conocían el asombroso y terrible poder que estaban a punto de liberar. El objetivo estaba fijado en el anchoraje principal de la flota del EM en el sistema Zeus. El oficial de armas informó que Sora cerró los ojos por un breve momento y ofreció una oración silenciosa a las fuerzas que pudieran estar escuchando. Luego, sus ojos se abrieron de golpe, ardiendo con fuego resuelto. La desafiante se cerró cuando el arma Prometheus se activó. Un rayo de pura energía centellante se lanzó a través del vacío, cruzando años luz en un instante. En las pantallas de toda la nave, la tripulación observó con asombro cómo el rayo impactaba en su objetivo. Por un momento, pareció que nada sucedía, luego la realidad misma apareció para plegarse y retorcerse alrededor de la hegemonía. Las estaciones de las naves de anchoraje e incluso el tejido del espacio-tiempo comenzaron a deformarse y distorsionarse en un destello cegador. Todo el sistema se vio envuelto en una mezcolanza de energía descontrolada. Cuando la luz se desvaneció y los sensores pudieron penetrar de nuevo el área, los fantasmas de la conmoción resonó en el puente donde una vez hubo un vasto anchoraje de la flota, hogar de miles de naves de guerra EMI. Ahora no había nada, ni escombros, ni rastro de radiación, ni siquiera una distorsión en la radiación de fondo del espacio. Era como si esa sección del universo simplemente hubiera dejado de existir. El comandante Torres, con el rostro pálido, susurró, ¿Qué hemos hecho? La voz de Sara era firme, pero un temblor le temblaba al sujetar los brazos de su silla de mando.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Comandante, que sea suficiente para poner fin a esta guerra rápidamente. A través del espacio hemoníaco, la noticia de la grave destrucción del anchoraje se extendió como un reguero de pólvora. Especies enteras, durante mucho tiempo subyugadas por el gobierno hemoníaco, miraron a las estrellas con una mezcla de esperanza y miedo. Los conquistadores invencibles habían sido destrozados. Su ilusión de invencibilidad se había hecho añicos en 1000 mundos. Movimientos de resistencia que habían operado durante mucho tiempo en las sombras ahora estallaban abiertamente, inspirados por el ejemplo de la humanidad y ayudados por su tecnología avanzada. Las especies oprimidas se alzaron contra. Su hegemonía domina el Imperio Galáctico, un imperio que se había mantenido indiscutible durante milenios. Ahora se encontraba luchando por su propia supervivencia, y en el corazón de esta convulsión galáctica se encontraba la humanidad, una especie que los Emi habían descartado como advenedizos primitivos. Días atrás, cuando los informes de la devastación de las armas Prometheus alcanzaron el ápice supremo, la forma gelatinosa del árbitro Scar tembló con una mezcla de rabia y terror. Por primera vez en su larga existencia, se enfrentó a la posibilidad real de la derrota. La voz del general Vexor Scar era inusualmente apagada. ¿Cuáles son nuestras opciones? Las mandíbulas del insectoide general chasquearon rápidamente, en señal de profunda angustia. Árbitro Supremo, creo que debemos considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el control del brazo oriano. Los equipos de la Puerta Fantasma Corvus informan de un sabotaje exitoso. Operaciones en 3 importantes depósitos de suministros de Cajim. Sara asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Excelente. La expresión de Prometheus se tensó por completo. Capitán, pero el equipo científico está preocupado por su uso. De nuevo, las lecturas del grave despliegue son preocupantes. Antes de que Sara pudiera responder, se materializó una comunicación prioritaria a través del holograma del almirante Tanaka. Se fijó en el puente. Su rostro se tornó serio. Capitán GN, tenemos una situación. Nuestros sensores de largo alcance han detectado una acumulación masiva de energía en los sistemas centrales de Eman. La inteligencia sugiere que se están preparando para desplegar algún tipo de superarma propia. A Sara se le heló la sangre. Una contramedida para el Prometheus. Tanaka negó con la cabeza. No estamos seguros, pero sea lo que sea, es grande y apunta directamente a la Tierra. Estoy desviando la mayor parte de nuestras fuerzas para interceptar, pero el Defiant está más cerca. Necesita sesgar el tiempo mientras el holograma se apagaba. Sara se giró. Para ella, la tripulación, sus rostros eran una mezcla de determinación y miedo. Todos sabían lo que estaba en juego. Oíste la voz del almirante Sara, clara y fuerte. Traza un rumbo hacia los sistemas centrales de hegemonía. A toda velocidad. Demuéstrales a estos bastardos que la humanidad no se deja intimidar tan fácilmente. La desafiante avanzó, abriendo un agujero en el tejido del espacio-tiempo. Sora no pudo evitar preguntarse si corrían hacia su mejor momento o hacia su última defensa. En los límites del espacio de la hegemonía, una figura solitaria se movía con determinación entre las sombras de una estación espacial abandonada hace mucho tiempo. El comandante Eli Reeves, de la Corte Fantasma, interactuó directamente con los sistemas antiguos. Sus implantes neuronales descifran descifrado que había mantenido las minas más grandes de la galaxia durante siglos. El premio gordo, susurró Eli mientras las bases de datos de la estación revelaban sus secretos. Fortaleza Alfa, este es el Fantasma 3. No vas a creer lo que encontré en la Fortaleza Alfa. La almirante Tanaka se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el flujo de datos de mi Dios. Ella respiró. Esta precisa voz de Mayor era sombría. Confirmó el almirante. El hegemón ha estado pensando en esto durante milenios. Un arma capaz de inducir supernovas artificiales. La llaman el asesino estelar. La mente de Tanaka reflexionó sobre las implicaciones y se están preparando para usarla en la Tierra. Mayor, necesitamos todo lo que pueda encontrar sobre esta arma. Debilidades. Métodos de despliegue. Cualquier cosa. Mientras Eli trabajaba febrilmente para extraer cada fragmento de datos, Tanaka se volvió hacia su personal. Alerta a todos los comandos. Estamos iniciando la operación. Caída de sombras. Que las estrellas nos cuiden a todos en el corazón del espacio hegemónico. A bordo de la estación de batalla colosal que albergaba al asesino estelar, el Alto Inquisidor Scar, inundado de sombría satisfacción cuando el arma activó su forma gelatinosa.
Tembló de anticipación. Que los humanos prueben el verdadero poder. La voz de Scar resumaba malicia. Cuando su mundo natal arda, aprenderán el precio de desafiar a la hegemonía. El general vexó supervisando las armas. Activación. Sintió un destello de inquietud. Alto Inquisidor. ¿Estamos seguros de esto? ¿Es prudente el uso de tal arma? Podría tener consecuencias imprevistas en toda la galaxia. La forma de Scar se onduló de ira. ¿Te atreves a cuestionarme? General, la supremacía de Eichmann debe mantenerse a toda costa. Active el asesino estelar. Que la galaxia sea testigo del precio de la rebelión. El arma masiva comenzó a zumbar con un poder aterrador. La alarma sonó repentinamente por toda la estación. Los ojos compuestos de Vexoa se abrieron de par en par, conmocionados. Alto árbitro. Naves humanas han violado nuestro perímetro defensivo. En la pantalla principal apareció una nave oscura y elegante. Aparentemente de la nada, el Defiant de HSS había llegado liderando la carga de un grupo de batalla humano que se materializó del vacío como espectros vengadores a bordo del Defiant. La voz del capitán Surangan resonó clara y fuerte. Todas las naves en Gauk, a voluntad, eliminen esa arma a toda costa. El vacío del espacio estalló en una deslumbrante exhibición de poder destructivo, mientras naves humanas y AIM chocaban. El Defiant bailó entre naves enemigas. Sus armas avanzadas lo atravesaban. Escudos y armaduras con una eficiencia aterradora. Pero los números de los AIMs eran enormes y el asesino estelar se acercaba cada vez más a su activación mientras Sara observaba cómo sus naves recibían impacto tras impacto. Sabía que se necesitaba una acción drástica. Comandante Torres, gritó con voz tensa. Prepárense para el Prometeo. No tenemos opción. El rostro de Tauro palideció, pero asintió con gravedad. Capitán Prometeo. Cargando mientras la batalla rugía a su alrededor, el arma del Defiant Prometeo cobró vida con un zumbido. Sara respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Apunten al asesino estelar. Disparen. Cuando estén listos, la nave se estremeció cuando el Prometeo activó un rayo de pura energía que deforma la realidad. Lanzando a través del vacío, impactó al asesino estelar en el centro y, por un momento, el universo pareció contener la respiración. Entonces, el caos estalló. Los campos de contención del asesino estelar colapsaron, sus inimaginables energías se liberaron en una explosión cataclísmica. El espacio mismo parecía retorcerse y deformar la luz, doblándola de formas imposibles. «Salten todas las naves», gritó Sura mientras la Defiant era azotada por oleadas de energía. «Sáquenos de aquí». Naves humanas y Amy inundan el Maelstrom en expansión. Una onda expansiva de poder inimaginable recorrió el sistema al despejarse. Donde una vez estuvo el corazón de poder de la hegemonía, ahora no había nada, un vasto vacío, como si esa sección del espacio simplemente hubiera dejado de existir. A bordo de la Defiant, ahora a una distancia segura de la catástrofe, un silencio atónito invadió el puente. El comandante Torres fue el primero en hablar. Su voz apenas superó un susurro. «Capitán, ¿qué hemos hecho?» Sara miró las lecturas de los sensores. Su rostro palideció. «Hemos cambiado el rostro de la galaxia. Comandante, para bien o para mal, nada volverá a ser igual». Los informes de la destrucción del asesino estelar se extendieron por el espacio demoníaco. El control del imperio sobre sus mundos súbditos se derrumbó. Especies enteras, oprimidas durante mucho tiempo, se alzaron. En una rebelión abierta, la hegemonía galáctica que había prevalecido durante milenios se derrumbaba. Pero a medida que la situación se asentaba y el verdadero alcance de la destrucción se hacía evidente, un nuevo temor comenzó a extenderse. Las armas empleadas en esta guerra, tanto humanas como humanas, habían abierto brechas en el tejido mismo del espacio-tiempo. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo de tal poder desatado? Mientras la capitana Soren Gian observaba las estrellas, no podía evitar la sensación de que, si bien habían ganado la batalla, la verdadera prueba de la determinación de la humanidad estaba por llegar. La galaxia había sido remodelada y la humanidad se encontraba ahora en una encrucijada. ¿Aceptarían el desafío de liderar la nueva era de paz y cooperación o sucumbirían a la misma sed de poder que había corrompido a la humanidad? La marea había cambiado, pero el futuro seguía siendo incierto mientras la desafiante humanidad fijaba rumbo a la Tierra. Sura sabía que las decisiones más difíciles y los mayores desafíos aún estaban por venir. La galaxia observaba y esperaba, preguntándose qué haría esta especie advenediza de un planeta remoto. ¿Qué sigue? La era de la hegemonía había terminado.
La era de la humanidad había comenzado la batalla final. La galaxia contuvo la respiración tras la destrucción del asesino estelar. El vacío dejado por la caída de los Eimes resonó con los gritos de liberación y el caos de la incertidumbre. La humanidad, una vez considerada insignificante, ahora se encontraba en el centro de una revolución cósmica en la Tierra. Las calles de cada ciudad importante estaban llenas de una mezcla de celebración y aprensión. Las pantallas holográficas mostraban las últimas actualizaciones del frente, donde las flotas humanas adentraban en el antiguo espacio de los Eimi. En los pasillos del gobierno de la Tierra Unida, líderes de todo el planeta se habían reunido para una sesión de emergencia. El ambiente era tenso. El peso de la responsabilidad pesaba sobre cada hombro. La presidenta Adama Akefer, una mujer alta con ojos que brillaban con inteligencia y determinación, se dirigió a la asamblea. Mis compañeros líderes, nos encontramos en una encrucijada. La hegemonía está al borde del colapso, pero el poder que hemos desatado conlleva graves responsabilidades. Señaló una pantalla holográfica que mostraba la vasta vacío donde el asesino estelar fue una vez el arma Prometeo y el asesino estelar ha abierto agujeros en la estructura misma del espacio-tiempo. Nuestros científicos advierten sobre posibles consecuencias a largo plazo que podrían afectar a toda la galaxia. Un murmullo recorrió a los líderes reunidos. El canciller John, de la coalición Asia-Pacífico, habló con voz temblorosa. ¿Sugiere que detengamos nuestro avance después de todo lo que hemos sacrificado? Akefer negó con la cabeza. No, canciller, no podemos detenernos ahora, pero debemos ser conscientes del poder que ejercemos. La galaxia nos ve ahora no como conquistadores, sino como liberadores. Debemos demostrar que somos dignos de esa confianza. Mientras el debate se intensificaba, llegó una comunicación prioritaria a través del almirante Yuki. El holograma de Tanaka se materializó en el centro de la cámara. Su rostro se tornó serio. Señora Presidenta, líderes de la Tierra, tenemos una situación. Nuestras fuerzas han alcanzado el trono de la hegemonía, el mundo de Apex Prime. Pero algo anda mal. Estamos detectando lecturas de energía masivas como nunca antes. Los ojos de Eo se entrecerraron. Explique. El holograma del almirante Tanaka parpadeó mientras ella mostraba una pantalla táctica. Parece que la hegemonía ha activado algún tipo de dispositivo apocalíptico. Se movió a regañadientes para obedecer. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. El capitán Sarandan lideró a un equipo de soldados humanos fuertemente armados a la habitación. Sus armas apuntaban a los líderes de la hegemonía. «Aléjate del dispositivo», Sara ordenó. Su voz resonó con autoridad. La forma de Scar pulsó con odio. «Llegas demasiado tarde, humano. El catalizador de vacío ya se está activando. Pronto, el tejido mismo del espacio-tiempo se deshará. Tu victoria será tan vacía como el vacío que nos espera a todos». La mente de Sara se aceleró, evaluando la situación. El dispositivo, de hecho, estaba alimentando la realidad misma, que parecía deformarse a su alrededor. Habían segundos, quizás minutos antes de que la catástrofe ocurriera, el equipo científico me habló. Ella ladró en su «¿Cómo apagamos esto?» La respuesta llegó llena de pánico. «Capitán, las lecturas de energía están fuera de escala. No podemos esperar. Hay un patrón en las fluctuaciones de energía. Si pudiéramos introducir una contrafrecuencia, podríamos crear un patrón de interferencia destructivo». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Cuando el Prometeo se dio cuenta, usamos el Prometeo. Se giró hacia su equipo. «Lleven esos datos al Defiant. Díganles que recalibren el Prometeo para que coincida con estas señales de energía». Mientras sus órdenes eran transmitidas, Sara se enfrentó a los líderes de la hegemonía. La figura de Scar se encendió con rabia impotente, mientras Vexor permanecía en silencio. Sus ojos compuestos eran ilegibles. «Se acabó», dijo Sor con voz firme pero no cruel. «Su imperio ha caído, pero no tiene por qué terminar en destrucción. Ayúdenos a apagar esto y podremos trabajar hacia un nuevo futuro, uno de cooperación, no de dominación». Durante un largo momento, llovió el silencio y, para sorpresa de todos, el general Vexor dio un paso adelante lo suficiente. Dijo, sus mandíbulas chasquearon suavemente también. «Ya se ha perdido mucho. Te ayudaré a desactivar el catalizador del vacío mientras». Vexor se movió hacia los controles del dispositivo. La forma de Scar pulsó con furia. «Traidor», chilló. «Los veré a todos arder en un repentino estallido de movimiento». Scar se abalanzó sobre
El dispositivo. Sara reaccionó instantáneamente, lanzándose para interceptar al humano y el alienígena forcejeo, al pie del catalizador del vacío. Sus energías crecían a su alrededor justo cuando parecía que el dispositivo detonaría. Un rayo de energía pura descendió del cielo. El Defiant había disparado el arma Prometheus recalibrada directamente al catalizador de vacío. Por un instante, el universo pareció contener la respiración. Luego, con un sonido como la realidad misma, desgarrando las energías de Prometheus y el catalizador del vacío colisionaron. Un destello cegador de luz envolvió la cámara. Al desvanecerse, el catalizador del vacío desapareció junto con una parte significativa del Palacio Imperial. En su lugar no había nada. Un vacío perfectamente esférico, como si esa sección del espacio simplemente hubiera dejado de existir. Sora se recogió los oídos. Con zumbido visión borrosa, miró a su alrededor, evaluando su equipo. Estaban maltrechos, pero vivos. No había rastro de Scar. El general Vexor, que había sido arrojado lejos de la explosión, se puso lentamente de pie. Miró a Sara con una mezcla de asombro y resignación. Parece que dijo en voz baja que la armonía ha terminado. Sara asintió con expresión solemne, pero no tiene por qué ser el final. Tu conocimiento, tu experiencia, lo necesitarás para ayudar a estabilizar la galaxia. ¿Nos ayudarás? Vexor guardó silencio un largo momento y luego extendió lentamente una mano con garras. Por el bien de todas las especies, lo haré. Sora estrechó la mano del general alienígena. No pudo evitar sentir que en ese momento, esta decisión de cooperar en lugar de conquistar fue quizás la mayor victoria de la humanidad en los días y semanas posteriores. La galaxia vio cambios a una escala no presenciada en milenios. La armonía galáctica que había representado a los llanos se derrumbó. En su lugar, comenzó a surgir un nuevo orden liderado por la Tierra, pero con la contribución de innumerables especies. Nació la Cooperativa Galáctica. No era un imperio, sino un foro para la cooperación interestelar y la defensa mutua. Las antiguas especies sometidas ahora eran libres de trazar sus propios destinos. Nuevas perspectivas y tecnologías se pusieron sobre la mesa. Las cicatrices dejadas por la guerra eran profundas. Los vastos vacíos creados por el arma Prometeo y el catalizador del vacío sirvieron como recordatorios de los peligros del poder descontrolado. Equipos científicos de toda la galaxia trabajan incansablemente para comprender y mitigar el daño causado al tejido del espacio-tiempo en la Tierra. En el recién construido Salón de la Unidad, la presidenta Akefer se dirigió a la primera reunión de la Cooperativa Galáctica. Representantes de cientos de especies llenaron la cámara. Su diversidad, testimonio de la nueva era de cooperación, amigos, aliados, compañeros Sens. Okur comenzó su voz, transmitiéndola a cada rincón del vasto salón. Nos encontramos aquí hoy, no como conquistadores, ni como súbditos, sino como iguales. La caída de Emes nos ha dado a todos la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor. Hizo un gesto a los representantes reunidos. Cada uno de nosotros aporta fortalezas y perspectivas únicas a esta alianza. Juntos podemos enfrentar desafíos que abrumarían a cualquier especie. Juntos podemos explorar los misterios del universo, ampliar los límites de la ciencia y asegurar un futuro de prosperidad para todos. La mirada de Oker recorrió la cámara, encontrándose con las miradas de seres de toda la galaxia. Pero también debemos recordar las lecciones del pasado. El poder que ejercemos, el poder de remodelar mundos, hacer agujeros en la estructura del espacio mismo. Esto conlleva una gran responsabilidad. Debemos ser mejores que quienes nos precedieron. Debemos ser guardianes, no conquistadores. Mientras hablaba, una pantalla holográfica se activó. Detrás de ella, mostrando la vasta extensión de la galaxia, pequeños puntos de luz representaban los mundos miembros de la nueva cooperativa. Formando una red de alianzas que abarca las estrellas, el camino por delante no será fácil. Akefer continuó. Hay heridas que sanar, confianza que reconstruir y grandes desafíos que superar. Pero tengo fe en la humanidad y en todos ustedes. Juntos forjaremos un futuro más brillante que cualquier especie podría imaginar. Los aplausos llenaron la sala. Oker no pudo evitar sentir asombro. La humanidad se había enfrentado a su mayor prueba y había emergido no solo victoriosa, sino transformada. Habían derribado un imperio y ayudado a dar a luz una nueva era de cooperación galáctica. El futuro era incierto, lleno de promesas y peligros, pero mientras Oker observaba a los representantes reunidos de una galaxia unida, sabía, una cosa era segura:
La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, junto con sus nuevos aliados. Enfrentarían cualquier desafío que el universo les deparara. La era de la hegemonía había terminado. La era de la cooperación había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.